Libro complementario, capítulo 7, Los fundamentos de las profecías. La descripción que el relato bíblico hace de la posición del campamento de Israel es particularmente interesante. La Biblia describe 3 tribus a cada lado del tabernáculo, con una tribu dominante a cada lado, cada una enarbolando un estandarte diferente. Judá estaba al este, al sur Rubén, al oeste Efraín y al norte Dan. Las tribus, por supuesto, estaban situadas alrededor del tabernáculo, donde se encontraba el Arca de la Alianza, que era el símbolo tangible del trono de Dios, el lugar desde el que se comunicaba con Moisés. Éxodo 25:22. Los eruditos del Antiguo Testamento señalan, según la tradición rabínica, el estandarte de Judá llevaba la figura de un león, el de Rubén la semejanza de un hombre o de una cabeza de hombre, y el de Efraín la figura de un buey, y el de Dan la figura de un águila, de modo que los 4 seres vivientes unidos en las formas querubínicas descritas por Ezequiel estaban representados en estos 4 estandartes. Sabemos que las criaturas que tienen 4 caras en el Apocalipsis, el león, el hombre, el toro o becerro y el águila, son querubines, porque también aparecen en Ezequiel 1 y 10, donde se les identifica especialmente como querubines. Y al igual que en Apocalipsis 4 y 5, aparecen cerca del trono de Dios. Ver Ezequiel 1:26, los querubines, como sabemos, son seres angélicos. El propio Lucifer ocupaba ese puesto antes de su caída. Ezequiel 28:14. Dada la forma en que Israel fue representado, de manera similar a los querubines mencionados en Ezequiel y Apocalipsis, es posible que estuviera haciendo una declaración más profunda. Los querubines reflejan la gloria de Dios, están junto a su trono y transmiten su gloria. ¿Qué mejor grupo para hablar acerca del carácter increíble, justo y misericordioso de Dios que el pueblo de Dios, los redimidos por Cristo? La sala del trono de Dios. Cuando era adolescente, era como adicto a la política y me la pasaba recorriendo los pasillos de los edificios del Parlamento de la Columbia Británica. Mi parte favorita del día era la sesión de preguntas, cuando a los miembros de la oposición se les concedía tiempo para interrogar al gobierno. Un día, después de una sesión particularmente ruidosa, bajé de la tribuna de visitantes a la rotonda exterior de la Cámara. Para mi sorpresa, el primer ministro de la provincia estaba allí, hablando con un grupo de periodistas. La discusión parecía acalorada. A la mayoría de los periodistas no les caía bien, y en un momento dado, el primer ministro levantó la mirada y me vio. «Hola», me dijo, «¿eres tú?». Se excusó ante los periodistas y se acercó a mí. Me pasó el brazo por el hombro y me susurró, «Vamos a dar un paseo». No éramos buenos amigos, por supuesto. Solo lo había visto brevemente 1 o 2 veces en actos políticos de recaudación de fondos. Me estaba utilizando para escapar del calor del escrutinio. Nos dirigimos al pasillo, salimos por las puertas laterales del edificio, cruzamos un corredor y entramos en otro edificio donde estaban sus oficinas ejecutivas. Cuando entramos a la sala de espera, varias personas importantes se pusieron de pie. «Buenos días, señor primer ministro», dijeron. Había visto a varios de ellos en la televisión. Eran algunas de las personas más poderosas e influyentes de la provincia. Llevaban trajes formales muy caros. Miré hacia abajo para ver mis vaqueros rotos y mi suéter viejo y feo. «Caballeros», dijo el primer ministro, «estaré con ustedes en un momento». Me hizo pasar por delante de sus caras de asombro y me llevó a su despacho privado. «Siéntate», me dijo. «De todas formas, ahora no quiero hablar con esa gente». Me senté en uno de sus lujosos sillones y estuvimos charlando durante 15 o 20 minutos siguientes. Me preguntó qué estudiaba, dónde trabajaba y si tenía novia. Todo intrascendente. Luego, tan rápido como empezó, se acabó y me acompañó amablemente a la puerta. Yo, un humilde donadie, había sido llevado a la cuna del poder. Pasé el resto de mi juventud haciendo campaña por ese hombre, de gratis. Recluté a otros miembros del partido. Ayudé a servir mesas en ostentosas recaudaciones de fondos. Yo, ¿cómo es que humildes y sucios pecadores pueden ser admitidos en la sala del trono de Dios? Él ha estado señalando desde el momento en que nos rebelamos contra él que ese era su plan. En las puertas del Edén habían 2 querubines fijos, como una presencia centellante entre ellos, el primer servicio del santuario. Quizá se nos prohibió entrar al Edén, pero la intención de Dios era que regresáramos. Martin, un teólogo calvinista del siglo XIX, hizo la siguiente observación sobre las puertas del Edén. Es muy probable que en los días de la primera familia de nuestra raza, en la puerta del jardín del Edén,
donde Dios colocó los querubines y la espada flamígera, constituyera la sede del servicio sagrado, ocupado el lugar y sirviendo al propósito que en generaciones posteriores fueron ocupados y servidos por el tabernáculo en el desierto y en Silo, y finalmente por el templo en el monte Moria. Aquí, por lo tanto, estaba el rostro del Señor, la presencia del Señor. Aquí estaba en esencia todos los elementos de la adoración del templo y de esa adoración que ahora por fe llevamos a cabo entrando en el templo de lo alto, entrando por fe dentro del velo a través de un camino nuevo y vivo mediante la sangre de Jesús. El espíritu de profecía coincide con esto. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Puede que se nos haya apartado del paraíso, pero nunca se nos ha apartado del corazón de nuestro Creador. Él no solo condesciende a restaurarnos a su reino perfecto, lo cual ya de por sí constituye un milagro. Cristo tiene en mente algo más profundo e íntimo. Se nos encomendará la tarea de contar la historia de la redención al universo no caído. Los pecadores perdonados y restaurados proyectan exactamente la imagen que Dios desea que su universo vea. Así nos lo recuerda el estribillo de un famoso himno en inglés que dice: Santo, santo es lo que cantan los ángeles en su honor, y espero unirme a ellos con mi canto en alabanza al Señor. Pero al cantar la historia de redención, se detendrán, pues los ángeles no conocen la alegría que la salvación nos da. Y así hemos llegado al final del capítulo 7, próximamente en los Salmos, primera parte.